Hace algún tiempo, te hablé sobre el caso del pequeño Albert. Un experimento que buscaba demostrar cómo podría crearse el miedo dentro de la mente de un niño. Lo que para algunos fue un avance en la psicología, para otros fue una prueba de hasta dónde podían llegar ciertos investigadores cuando intentaban demostrar una teoría. Pero Albert no fue el único. A lo largo de los años existieron otros experimentos que involucraron a personas reales. Personas que terminaron pagando un precio demasiado alto por formar parte de ellos. Así que hoy, esta noche y en este momento, voy a presentarte 3 experimentos psicológicos que terminaron en tragedia. Y esta solo es la primera parte. Así que prepárate. Vamos con el primer caso. Imagina despertar una mañana y comenzar a borrar cada rasgo que te identifica. Tu rostro, tu voz, tu forma de caminar e incluso tu nombre. Ahora imagina mantener esa mentira no durante unas horas, sino durante 18 meses completos, conviviendo con personas que jamás deben descubrir quién eres realmente. Pues bien, eso fue lo que hizo Nora Vincent, una periodista que en 2003 decidió llevar a cabo uno de los experimentos personales más extremos que se hayan documentado. La idea parecía sencilla sobre el papel. Nora no quería entrevistar a hombres ni limitarse a leer estudios sobre ellos. Quería descubrir cómo era vivir siendo uno. Quería entrar en su mundo, compartir sus espacios, escuchar conversaciones que normalmente jamás escucharía y experimentar de primera mano aquello que tantas veces se discutía desde fuera. Para lograrlo, tendría que construir una identidad completamente nueva. La transformación comenzó frente a un espejo. Con ayuda de una maquilladora, aprendió a fabricar una barba falsa utilizando fibras de lana cuidadosamente recortadas y adheridas a su rostro. Cambió su apariencia por completo. Adoptó un corte militar. Comenzó a utilizar gafas que endurecían sus facciones y entrenó con pesas para desarrollar una espalda y un pecho más robustos. También ocultaba su cuerpo bajo ropa ajustada y utilizaba una prótesis que completaba la ilusión. Pero verse como un hombre era apenas una parte del problema. Durante meses recibió entrenamiento vocal en Manhattan. Aprendió a hablar desde el pecho, a ralentizar sus palabras, a controlar su respiración y hasta a modificar la postura que adoptaba durante una conversación. Cada gesto debía ser estudiado. Cada movimiento tenía que parecer natural. Y poco a poco, Nora comenzó a desaparecer y alguien nuevo empezó a ocupar su lugar. Su nombre ahora era Ned. Durante los siguientes 18 meses, Nora dejó de observar el experimento desde afuera para convertirse en él. Comenzó a moverse por el mundo como cualquier otro hombre. Se unió a una liga de boliche compuesta principalmente por trabajadores de clase obrera. Convivió con ellos semana tras semana. Escuchó sus conversaciones y descubrió una realidad que jamás había imaginado. Aunque era un jugador terrible, sus compañeros nunca la ridiculizaron. Al contrario, la alentaban constantemente. Tiempo después, descubriría algo curioso. Muchos de ellos sospechaban que Ned era gay, porque, según ellos, jugaba como una chica. Pero aquello era apenas el comienzo. Con la intención de explorar distintas facetas de la masculinidad, Nora llevó a Ned por escenarios cada vez más extremos. Pasó semanas viviendo en un monasterio junto a monjes de clausura, compartiendo rutinas silenciosas y alejadas del mundo exterior.
Frecuentó clubes nocturnos para observar cómo se comportaban los hombres en esos ambientes y comenzó a salir con mujeres intentando experimentar en carne propia algo que para muchos hombres forma parte de su vida cotidiana. Fue entonces cuando empezó a descubrir algo que no esperaba. Las citas rara vez salían bien. Los rechazos eran constantes. En muchos bares para solteros, apenas conseguía iniciar una conversación antes de ser ignorada. Poco a poco, comenzó a experimentar una sensación que hasta entonces había observado desde fuera: la soledad masculina. A medida que pasaban los meses, Nora empezó a notar patrones que se repetían una y otra vez. Hombres incapaces de hablar sobre sus emociones. Hombres que cargaban problemas personales durante años sin contárselos a nadie. Aquello chocaba directamente con muchas de las ideas que tenía antes de comenzar el experimento. Esperaba encontrar privilegios, esperaba encontrar comodidad, pero en muchos casos encontró aislamiento. Sin darse cuenta, el experimento ya estaba comenzando a afectarla, porque mantener vivo a Ned requería un esfuerzo constante. Cada conversación exigía atención. Cada gesto debía ser calculado. Cada reacción tenía que ser coherente con una identidad que no era la suya. Vivía interpretando un personaje las 24 horas del día y con el paso del tiempo, la línea que separaba a Nora de Ned comenzó a desdibujarse. El punto de quiebre llegó durante un retiro conocido como Iron John. El evento estaba inspirado en las ideas del movimiento de masculinidad liderado por Robert Bly y reunía a hombres que buscaban comprender mejor su identidad a través de dinámicas grupales, círculos de conversación, ejercicios emocionales y rituales simbólicos. Lo que para otros participantes era una experiencia terapéutica, para Nora terminó convirtiéndose en algo mucho más profundo. Después de más de un año viviendo como Ned, algo comenzó a romperse dentro de ella. Se sentía agotada, desconectada de sí misma, como si hubiera pasado tanto tiempo fingiendo ser otra persona que ya no recordara con claridad dónde terminaba el personaje y dónde comenzaba ella realmente. Poco después, sufrió una crisis emocional tan severa que terminó siendo hospitalizada por depresión. El experimento había terminado, pero las consecuencias apenas comenzaban. En el año 2006, publicó un libro titulado Self-Made Man, donde relató toda la experiencia. La obra se convirtió rápidamente en un éxito de ventas. Nora apareció en programas de televisión, participó en entrevistas y se convirtió en una figura mediática reconocida. Sin embargo, detrás de las cámaras, la situación era muy distinta. La depresión seguía ahí, y con el paso de los años, comenzó a hacerse más profunda. Lejos de alejarse de las experiencias extremas, Nora decidió realizar una nueva investigación inmersiva. Esta vez se internaría voluntariamente en distintas instituciones psiquiátricas para estudiar desde dentro el sistema de salud mental. Mientras visitaba hospitales y clínicas psiquiátricas, comenzó a depender de distintos tratamientos y medicamentos. Su estado emocional continuó deteriorándose y la línea entre la periodista que observaba y la paciente que sufría se volvió cada vez más difícil de distinguir. Finalmente, el 6 de julio del año 2022, Nora Vincent murió en una clínica de Suiza mediante muerte asistida. Tenía apenas 53 años. Y aunque muchas personas recuerdan su historia como la de una periodista que se hizo pasar por hombre durante 18 meses, otros creen que se trata de algo mucho más inquietante. La historia de alguien que dedicó gran parte de su vida a entrar en la mente de otras personas para comprenderlas mejor, hasta que un día terminó perdiéndose dentro de ese proceso y no pudo aguantar con el peso de lo que conllevaba ser un hombre.
Quizá algunas y algunos de ustedes recuerden este caso porque ya lo hemos mencionado anteriormente en el canal. Sin embargo, para comprender por qué terminó convirtiéndose en uno de los experimentos psicológicos más controvertidos de la historia, es necesario regresar al principio, y esta vez lo haré con muchísimo detalle. Durante décadas, existió una pregunta que dividió a científicos, psicólogos y especialistas de todo el mundo. ¿Qué es lo que realmente nos convierte en hombres o mujeres? ¿La biología? ¿Los genes? ¿Las hormonas? ¿O simplemente la forma en que somos criados? A simple vista, la respuesta parece sencilla. Los cromosomas determinan el sexo biológico, XX para una mujer y XY para un hombre. Pero durante gran parte del siglo pasado, algunos investigadores defendían una idea muy distinta. Creían que la identidad podía moldearse casi por completo mediante la educación, el entorno y la crianza. Y fue entonces cuando apareció un caso que parecía perfecto para demostrarlo. Todo comenzó en Canadá durante la década de los 60, cuando nacieron dos gemelos idénticos llamados Bruce y Brian Reimer. Eran niños completamente sanos y normales. Sin embargo, cuando apenas tenían 7 meses de edad, ambos comenzaron a presentar problemas al orinar. Preocupados, sus padres acudieron a médicos especialistas, quienes recomendaron realizar una circuncisión. Era una operación rutinaria, algo que, en teoría, no debía representar ningún peligro alguno. Pero una llamada telefónica cambiaría la vida de aquella familia para siempre. Durante el procedimiento, los médicos decidieron utilizar una aguja cauterizadora eléctrica en lugar de un bisturí. En algún momento, algo salió terriblemente mal. El equipo sufrió una falla que provocó una descarga mucho más intensa de lo previsto, y el pene de Bruce quedó completamente destruido. Cuando los padres recibieron la noticia, quedaron devastados. No podían comprender cómo una operación tan simple había terminado convirtiéndose en una pesadilla. La cirugía de Brian fue cancelada inmediatamente y ambos niños regresaron a casa. Sin embargo, el verdadero problema apenas comenzaba. Nadie sabía qué hacer. Los meses pasaban y la familia seguía buscando desesperadamente alguna solución. Fue entonces cuando apareció un hombre que cambiaría el destino de Bruce para siempre. Su nombre era John Money. Era uno de los psicólogos más influyentes de su época y defendía una teoría que estaba ganando fuerza dentro de ciertos sectores académicos. Según él, la identidad masculina o femenina no dependía principalmente de la biología, sino de la forma en que una persona era criada. Cuando conoció el caso de Bruce, creyó haber encontrado algo extraordinario: un conejillo de Indias para un experimento perfecto. Un niño biológicamente masculino que podía ser criado como mujer desde una edad temprana. Y además, existía algo todavía más valioso para su investigación: un gemelo idéntico que serviría como punto de comparación. Si su teoría funcionaba, tendría una prueba que podría cambiar para siempre la manera en que la ciencia entendía el género humano. Money convenció a los padres de seguir su propuesta. Les aseguró que Bruce tendría una vida mucho más feliz si era criado como una niña, en vez de intentar crecer como un hombre sin pene. También les dio una condición que consideraba fundamental para el éxito del experimento: jamás debían contarle la verdad, ni a Bruce, ni a su hermano, ni a nadie en absoluto. Así, cuando tenía apenas 17 meses de edad, Bruce
dejó de existir oficialmente, y a partir de entonces sería Brenda. Poco tiempo después fue sometido a una castración quirúrgica como parte del proceso. Mientras tanto, John Money comenzó a documentar cuidadosamente cada etapa de la transformación. El caso recibió un nombre que con el tiempo se volvería famoso dentro de la psicología: John Joan. Durante años, el especialista presentó el experimento como un éxito rotundo. Cada visita parecía reforzar su teoría. Cada informe alimentaba su reputación. Y cada publicación hacía que más personas creyeran que la crianza podía imponerse sobre la biología. Pero fuera de los artículos científicos, la realidad era muy diferente. Desde pequeña, Brenda mostraba comportamientos que no encajaban con lo que se esperaba de ella. Prefería actividades asociadas tradicionalmente con los niños. Rechazaba muchas de las cosas que intentaban imponerle y constantemente parecía sentirse incómoda con la identidad que le habían asignado. Incluso los propios registros de Money describían a Brenda como una niña rebelde, dominante y extremadamente activa. Y aún así, el psicólogo continuó afirmando que el experimento avanzaba perfectamente. En 1975, publicó sus conclusiones. Según él, el caso era un éxito absoluto. Aseguraba que Brenda se comportaba como cualquier otra niña y que no existía nada que sugiriera lo contrario. Pero la realidad detrás de sus escritos era mucho más oscura. Mientras el mundo académico celebraba el supuesto triunfo de su teoría, Brenda se estaba derrumbando. Los compañeros se burlaban constantemente de ella. La llamaban la mujer cavernícola. Apenas tenía amigos. Se sentía diferente, aislada y cada vez más confundida respecto a quién era realmente. Con la llegada de la adolescencia, la situación empeoró. A los 13 años comenzaron a aparecer pensamientos suicidas. La tristeza se convirtió en desesperación, y sus padres comprendieron finalmente que algo estaba terriblemente mal. Fue entonces cuando decidieron hacer exactamente lo que John Money les había prohibido durante toda una década. Le contaron la verdad. Le explicaron que había nacido siendo niño, y lo que ocurrió después fue inmediato. Por primera vez, muchas cosas comenzaron a tener sentido para él. Semanas más tarde, tomó una decisión que cambiaría nuevamente su vida. Abandonó el nombre de Brenda y eligió llamarse David. Con el paso del tiempo, fue sometido a cirugías reconstructivas. Reconstruyó parte de su identidad y logró formar una familia. Aunque nunca pudo tener hijos biológicos, se convirtió en padrastro de los 3 hijos de su esposa, y durante algún tiempo pareció haber encontrado cierta estabilidad. Pero las heridas que había dejado el experimento nunca desaparecieron. Años después, descubrió algo que lo llenó de rabia. Mientras él había pasado gran parte de su vida sufriendo, su caso seguía apareciendo en libros universitarios, estudios médicos y manuales psicológicos como uno de los mayores éxitos de la historia de la reasignación de género. Era presentado como prueba de que la teoría de John Money había funcionado, cuando en realidad él era la prueba oficial de todo lo contrario. Un experimento fallido hecho en él mismo, del cual se dijo era todo un éxito. La situación fue deteriorándose con los años. Llegaron problemas económicos, episodios de depresión y conflictos personales. Luego, ocurrió otra tragedia cuando su hermano Brian murió debido a una sobredosis de medicamentos.
aquello terminó de destruirlo. 2 años después, en el año 2004, David Reimer tomó una escopeta y puso fin a su vida. Tenía apenas 38 años. Y aunque hasta el día de hoy sigue existiendo debate sobre cuánto de su sufrimiento pudo atribuirse directamente a aquel experimento, una cosa es indiscutible. Un accidente médico convirtió la vida de un niño en una prueba psicológica. Una prueba que durante años fue presentada como un éxito, pero que terminó dejando 2 hermanos muertos y una familia marcada para siempre. Mi consejo: sé feliz por lo que quieres ser, no por lo que alguien te diga que seas. Algunas historias parecen inventadas, porque cuando escuchas los detalles por primera vez, resulta difícil creer que realmente ocurrieron. 2 hermanas gemelas que podían hablar perfectamente, pero que durante años decidieron comunicarse únicamente entre ellas. 2 jóvenes que terminaron encerradas en el hospital psiquiátrico de máxima seguridad más famoso del Reino Unido, junto a asesinos, violadores y algunos de los criminales más peligrosos del país. Y una tragedia tan extraña que incluso hoy sigue generando preguntas. La historia de June y Jennifer Gibson parece una mezcla entre un experimento psicológico, una novela de terror y un misterio que nunca terminó de resolverse. La historia comenzó en 1963. Las gemelas nacieron en Yemen, dentro de una familia originaria de Barbados. Poco después, sus padres se trasladaron a Gales debido al trabajo de su padre en la Fuerza Aérea Real Británica. A simple vista, parecían 2 niñas normales, pero con el paso del tiempo, comenzó a surgir algo extraño. Tenían dificultades para hablar. Su forma de comunicarse era tan rápida y peculiar que prácticamente nadie lograba entenderlas. Ni sus profesores, ni sus compañeros, ni siquiera sus propios padres. Con el tiempo, dejaron de intentarlo. Si nadie les entendía, ¿para qué hablar? Poco a poco, comenzaron a encerrarse en un mundo propio. Un mundo donde únicamente existían ellas 2. Mientras el resto de los niños jugaban, hacían amigos y descubrían el mundo exterior, June y Jennifer pasaban horas aisladas, compartían juegos, historias, ideas y conversaciones que nadie más podía comprender. Su vínculo era tan intenso que parecía que funcionaban como una sola persona dividida en 2 cuerpos. Pero el aislamiento tenía un precio. Las gemelas eran las únicas niñas negras en gran parte de aquella comunidad rural galesa. Con frecuencia sufrían burlas, rechazo y acoso escolar. Cada mirada era extraña, con un toque de racismo. Cada comentario y cada humillación parecía empujarlas un poco más hacia el silencio. Con los años dejaron de hablar casi por completo con cualquier otra persona. Los especialistas intentaron intervenir. Un psicólogo llegó a la conclusión de que ambas se habían vuelto selectivamente mudas, una condición donde una persona es físicamente capaz de hablar, pero deja de hacerlo en determinados contextos. Convencidos de que el problema era la dependencia extrema que tenían entre ellas, las autoridades decidieron llevar a cabo una medida drástica: separarlas. La idea parecía lógica.
Si cada una aprendía a desenvolverse sola, quizá podrían desarrollar relaciones normales con otras personas. Pero ocurrió exactamente lo contrario. Una fue enviada a un internado, mientras la otra permanecía cerca de casa. Lejos de mejorar, ambas comenzaron a deteriorarse rápidamente. June dejó de comer. Apenas hablaba. Jennifer sufría problemas similares. La separación parecía estar destruyéndolas. Finalmente, el experimento fue cancelado y las hermanas volvieron a estar juntas. Sin embargo, algo había cambiado. Para cuando terminaron la escuela, el aislamiento ya era absoluto. Pasaron la mayor parte del tiempo encerradas en su habitación escribiendo historias, novelas y diarios. Soñaban con convertirse en escritoras, pero mientras más observaban cómo el resto de los jóvenes comenzaban a vivir experiencias, salir de fiesta y construir relaciones, ellas sentían que la vida avanzaba sin esperarlas. Fue entonces cuando todo comenzó a torcerse. A los 18 años, conocieron a un grupo de jóvenes problemáticos. Empezaron a fumar, beber alcohol y experimentar conductas cada vez más destructivas. Aquella frustración acumulada durante años comenzó a transformarse en algo peligroso. Las dos hermanas parecían haber declarado la guerra al mundo. Comenzaron a vandalizar propiedades, rompían ventanas, entraban ilegalmente a edificios, provocaban incendios. Y mientras lo hacían, escribían absolutamente todo en sus diarios personales. Era una forma desesperada de llamar la atención, de obligar a alguien a intervenir, de conseguir ayuda. Pero cuando la policía finalmente las detuvo, ocurrió algo inesperado. Sus propios diarios se convirtieron en la evidencia principal en su contra. Allí estaban sus confesiones. Mientras esperaban un juicio, un psiquiatra evaluó a las gemelas y llegó a una conclusión que cambiaría nuevamente sus vidas. Consideró que no debían ser enviadas a una prisión convencional. Debían ser internadas en Broadmoor. Para quien no conozca el lugar, Broadmoor no era un hospital psiquiátrico cualquiera. Era una institución de alta seguridad donde convivían algunos de los individuos más peligrosos del Reino Unido. Asesinos, violadores, criminales violentos y pacientes considerados extremadamente peligrosos. June y Jennifer tenían apenas 19 años y estaban a punto de compartir pasillos con monstruos reales. Lo más inquietante es que, al principio, no comprendieron la gravedad de la situación. Les dijeron que habría actividades, trabajos, fiestas y oportunidades para rehacer sus vidas. Eran demasiado jóvenes para entender dónde estaban entrando realmente. El juez ordenó su internamiento por tiempo indefinido. Y así comenzó una de las etapas más extrañas de toda la historia. Dentro de Broadmoor convivieron con algunos de los criminales más notorios del país. June recordaría años después haber visto al infame destripador de Yorkshire caminando por los terrenos de la institución. También llegó a conocer al famoso mafioso Ronnie Cray, quien incluso les enviaba tarjetas de cumpleaños y Navidad. Pero si aquello ya parecía extraño, había algo todavía peor. Durante esos años, también coincidieron con Jimmy Savile, una celebridad británica que décadas más tarde sería expuesta como uno de los depredadores sexuales más asquerosos de la historia del Reino Unido.
Años después, quienes estuvieron presentes recordarían comentarios perturbadores que hizo hacia las gemelas durante una de sus visitas. Mientras tanto, June y Jennifer continuaban escribiendo. Era como si las palabras que se negaban a decir en voz alta terminaran acumulándose sobre el papel. Pasaron 11 años encerradas, 11 años viviendo entre cerraduras, rejas y guardias, 11 años observando cómo su juventud desaparecía detrás de los muros de Broadmoor. Finalmente, en el año de 1993, las autoridades aprobaron su traslado a una institución menos restrictiva. Parecía el comienzo de una nueva vida, pero entonces ocurrió algo imposible de prever. Durante el viaje, Jennifer le dijo a su hermana algo inquietante. Le dijo que creía que iba a morir. June pensó que estaba bromeando. Después de todo, estaban abandonando Broadmoor. Por primera vez en más de una década, podían imaginar un futuro diferente. Sin embargo, horas después, Jennifer comenzó a sentirse mal. Su estado empeoró rápidamente. Los médicos no entendían qué estaba ocurriendo y poco tiempo después, Jennifer murió. Tenía apenas 29 años. La investigación concluyó que había fallecido por una miocarditis aguda, una inflamación repentina del músculo cardíaco. Pero para quienes conocían la historia, el momento resultaba casi imposible de ignorar. Había sobrevivido 11 años dentro de Broadmoor. Había sobrevivido al aislamiento. Había sobrevivido a la enfermedad mental. Y murió justo cuando estaba a punto de recuperar su libertad. June quedó sola. Por primera vez en toda su vida, ya no existía una segunda mitad. Un año después, recuperó la libertad, pero jamás logró dejar atrás completamente lo ocurrido. Décadas más tarde, seguiría confesando que algunas mañanas despertaba convencida de que aún estaba encerrada en Broadmoor. Todavía podía escuchar el sonido de las llaves. Todavía podía imaginar los pasillos. Todavía sentía la presencia de Jennifer acompañándola. Y quizá esa sea la parte más triste de toda esta historia. Porque mientras películas, libros e incluso canciones transformaron el caso de las gemelas silenciosas en una leyenda, para June nunca fue una historia de misterio. Fue la historia de una hermana que perdió a la única persona que realmente la entendía, y de una vida que jamás volvió a ser la misma después de que psicólogos y psiquiatras pusieran a prueba la fuerza mental de las gemelas. ¿Qué opinas de estos 3 casos? La caja de comentarios espera tu opinión al respecto. Ten por seguro que voy a leerla. Y recuerda, no olvides suscribirte para más videos de este tipo.